Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, yo soy Caro Hernández, bienvenidos a Palabra de Rudolf Steiner, feliz miércoles, espero que lo hayas iniciado con una buena meditación, con pensamientos optimistas, positivos, para que desde ahí pues se construya todo tu día y sea un día muy productivo. Hoy tengo un invitado maravilloso, él es el maestro Pedro José Martínez, que nació en Madrid, en agosto de 1956 y desde 1978 participa de forma activa en algunas escuelas espirituales tradicionales, conociendo la antroposofía en 1980 y centrando su estudio desde entonces sobre ella. Desde 1989 ha realizado formación en diferentes terapias complementarias, siendo una de ellas el campo de las esencias florales, que utiliza desde entonces a nivel personal y profesional. Encuentra relación entre las obras de Eduard Bach y de Rudolf Steiner respecto a la imagen del ser humano y el proceso de sanación. Y desde 1992 trabaja profesionalmente con atención de pacientes, alternando con charlas, cursos y talleres sobre los campos terapéuticos y del conocimiento espiritual del hombre y del mundo. Así que toda una eminencia, el invitado de honor, así que primero que nada, muchas gracias por aceptar esta invitación, Pedro, ¿cómo estás? Y muchas gracias a vosotros, que hacéis una labor muy buena, muy adecuada, diría yo, en los tiempos actuales. Pues muchas Estoy, pues gracias. bueno, lo mejor que se puede estar con esta situación social y familiar y personal. Entonces, pues ahí en parte aguantando y en parte creando semillas de futuro, ¿no? Que eso es muy bonito. Y bueno, nosotros Sí, felices de tenerte aquí porque ya hemos visto algunos videos tuyos y son súper interesantes, por eso queremos aprovecharnos de tu sabiduría y compartir con la gente todo esto que sabes que es muy enriquecedor. muchas gracias. Ujú. Así que bueno, pues hoy te invitamos para hablar de este tema tan bonito que son las famosas flores de Bach o la terapia floral o como la conozcan, que fue creada por Eduard Bach. Y primero que nada nos gustaría que nos pusieras en contexto, nos contaras un poquito de quién era Eduard Bach y si es verdad o no que tenía algún tipo de relación con Rudolf Steiner. Bueno, pues Edward Bach era una persona realmente un gran humanista, era una persona muy sensible, es una persona que desde niño pues tiene capacidades clarividentes, es muy sensible a todos los seres vivos, dijéramos, que le rodean, y este desarrollo de la medicina floral es algo completamente individual. Él pasa por diferentes etapas, porque él está trabajando primero en una fundición de su familia, su padre tenía una empresa cerca de Birmingham, después se realiza los estudios de medicina, se hace médico alópata, después se ocupa del laboratorio del Hospital Universitario de Londres, más tarde conoce la homeopatía y a partir de la homeopatía es como él va buscando un remedio más sencillo, más asequible para todo tipo de personas. Y poco a poco va desarrollando la terapia floral de forma en parte inspirada, desde luego, y realmente el desarrollo de la terapia floral solamente es el último sexenio de su vida. Tuvo una vida corta pero intensa porque él vivió 50 años nada más, no llegó casi. Entonces Uh-huh. fueron 7 septenios. Entonces era una de esas personas que vienen, dijéramos, con una misión a esta encarnación, ¿no? Completamente clara. Entonces algunos autores hablan de que es una especie de sacerdote druida reencarnado por el profundo conocimiento del mundo vegetal. Es posible que sí. En las culturas, dijéramos, más importantes del pasado había un gran conocimiento del reino vegetal y de las fuerzas vitales que encierra. Por ejemplo, remontándonos a un tiempo aún más antiguo, a la antigua Atlántida, se utilizaba en algunos ciclos de la Atlántida la energía vegetal incluso como combustible. Entonces la humanidad entonces se hacía sus casas, dijéramos, a partir de los vegetales, o sea, como si fuera en la selva, vamos a Uh-huh. poner así una imagen así un poquito relacionada con el momento actual. Y después tenía como vehículos que se movían con energías vitales procedentes de lo vegetal. O sea, por ejemplo, echando semillas. No te doy detalles demasiado concretos al respecto porque lo que nos dicen los iniciados es muy genérico, ¿no? Uh-huh. Y hacerse ideas cerradas pues nos llevaría a proyectar momentos de nuestro tiempo, ¿no? Que no son así. Entonces, sí, es realmente una persona que viene
en un momento muy especial, en el cambio de siglo XIX al XX, y nos aporta una gran herramienta. Es el conjunto de 38 elixires que él desarrolla, como decía antes, en un septenio, y desarrolla en tres etapas. Tres etapas que podríamos hablar de dos, porque primero tiene toda una fase de desarrollo de los 12 curadores, después vienen los 7 ayudantes, como ves hay un arquetipo numérico ahí. Toda la obra de Bach está muy relacionada con los arquetipos numéricos, con las leyes del espíritu. Después hay un tiempo, dijéramos, que no elabora nada nuevo, y después le viene otra racha en unos pocos meses, casi en el último año de vida, en el que desarrolla los 19 elixires más espiritualizados. Los primeros 19 los desarrolla por el método de la solarización y los siguientes 19 por ebullición de los brotes de las plantas. Son plantas que la mayoría de ellas las hay en el campo, son muy comunes. Él utilizó plantas casi todas de Gran Bretaña, menos un elixir que es Rosewater, que parte de las fuerzas curativas sanadoras de un manantial del país de Gales, y dos elixires que le envían de Italia, sus amigos de Italia y de Suiza, respectivamente, que son Vine, que es vid, y olivo. Los demás son del entorno inglés, de la campiña inglesa. Lo que pasa que dentro de ese entorno inglés pues había plantas que no eran autóctonas. Algunas plantas incluso que habían traído los ingleses de la zona del Himalaya, del tiempo de la colonia. Entonces él desarrolla ese sistema de 38 esencias con esos tres grandes grupos, y podemos hablar de que toda esa gradación de los 38 elixires puede ser considerada también como una gradación iniciática, como un ascenso de toma de conciencia desde el yo inferior, dijéramos, habitual, hasta desarrollar el yo espiritual. Entonces hay autores como Mezli Scheffer, que es una autora alemana que se ocupó de la oficina Bach en Alemania durante mucho tiempo. Habla de diferentes etapas, eso de los 12 curadores, que tiene que ver con los 12 grandes signos zodiacales. Después los 7 ayudantes, que están divididos o conformados, mejor dicho, por 4 y por 3. 4 que están relacionados con las 4 estaciones, 3 que se añaden posteriormente y hacen 19. Después hay 14 relacionados con la que ella llama la fuerza del árbol, y los últimos 5 que son la coronación, hasta llegar a Mustard. Entonces, en todo ese recorrido iniciático, o sea, además de la faceta curativa y de restablecimiento del estado emocional puntual de cada día, también sirve, dijéramos, como un apoyo en todo un proceso de individuación, de espiritualización, o sea, de recorrer el camino espiritual para acceder a una conciencia superior que no deja de ser la nuestra en un nivel superior y que tiene que ir descendiendo a la vida cotidiana, podríamos decir así. Esto, bueno, es una forma de acercarnos a Bach, pero realmente es una figura muy rica y muy compleja, también a nivel familiar, porque él se casa 2 veces, tiene su hija, pero las relaciones, dijéramos, de pareja son más, sobre todo con Nora Weeks. Nora Weeks es una persona que le ayuda en todo su proceso del último septenio, y con la que tiene realmente una gran cercanía, una gran hermandad, podríamos decir así. Y es su más cercano ayudante y es la persona realmente que más le conoce. Entonces la hija de Bach, no sé si todavía vive, yo he visto alguna foto ya muy mayor, que ella nació, me parece que en 1920 y tantos, no recuerdo ahora, pero vamos, que realmente ahora Bach pues debe tener familia, bueno, ya pues tataranietos posiblemente, ¿no? Pero vamos, que hay una secuencia, dijéramos, de seguimiento. Hay varios autores que lo han investigado, entre ellos Eduardo Greco, que ha ido buscando, dijéramos, los archivos de donde él nació y vivió, y ha encontrado por relaciones familiares y momentos de su vida que pocos los conocen, ¿no? Oye, y entonces flores de Bach, algunas personas piensan que no, que es como paliativo, ¿no? Como le llaman así, que no funciona, que no hay ningún efecto en nosotros. Y bueno, los que hemos probado las flores de Bach, que yo me incluyo, notamos cambios prácticamente instantáneos. ¿Esto a qué se debe? O sea, estos cambios que pueda vivir una persona o experimentar una persona al estar en contacto con las flores, ¿a qué se debe? Bueno, se debe a la flor, dijéramos que el primer nivel. Nosotros somos organismos compuestos, estamos conformados básicamente por 4 organismos, que es el cuerpo vital o organismo vital o etérico, el organismo astral o emocional, el organismo, dijéramos, físico-material del cuerpo físico, y la organización del yo. Entonces las flores van primero a lo que es el nivel astral.
Entonces, en el nivel astral el cambio puede ser inmediato. En el nivel etérico tarda un poco más porque tiene que ver con el mundo de los hábitos y eso tardamos más en transformar. Y después, a nivel del cuerpo físico va todavía más lento porque el cuerpo físico es el más lento de todos y necesita más tiempo en su transformación. Entonces, después el yo realmente está abarcando todos los niveles, porque el yo se mueve más en el ritmo circadiano de 24 horas y, por ejemplo, cuando hacemos un viaje nos trasladamos al continente americano, vamos a ponerle así. Pues nosotros desde nuestra conciencia del yo, al día siguiente estamos allí. Nuestro cuerpo etérico tarda una semana en llegar y nuestro cuerpo astral un mes. Entonces quiero decir con esto que los diferentes organismos que conformamos no se van adaptando a la nueva situación telúrica, humana, etcétera, con la misma rapidez. Entonces ese cambio instantáneo pues tiene que ver con ello, con ese primero ir directamente al cuerpo astral y producir esa disolución de la negatividad, podríamos decir así, al mismo tiempo que potencia la parte más positiva en nosotros o el sol interior, podríamos decir. ¿Y cuáles son los beneficios que podemos obtener entonces? Porque bueno, al tú contarnos que las flores eran en ciertos lugares, por ejemplo, no hizo experimentación a lo mejor con flores de América, ¿no? Sí, efectivamente, él hizo experimentación con flores de América. Él, dijéramos, como era una persona muy práctica y muy sencilla, pues sentía la llamada de recorrer la campiña inglesa, concretamente país de Gales y parte de Inglaterra, ni siquiera todo Gran Bretaña. Y a partir de ahí él sentía como la atracción de una planta, entonces se acercaba, se sentaba a su lado, comenzaba a meditar y cuando estaba como conectado con el ser de la planta, con el Deva a veces le llaman, o con los seres elementales que atienden la planta, pues la tocaba o se la ponía en la boca, en los labios, la tocaba con la lengua y entonces me refiero a la flor de esa planta. Y entonces podía saber intuitivamente qué beneficio tenía esa planta en su vida. Entonces la preparaba de la siguiente manera. En un bol de cristal con agua pura de manantial, al amanecer, se echan los pétalos de las flores elegidas, se dejan que se solaricen aproximadamente 3-4 horas, bueno, hasta que está el sol del mediodía alto. Y a partir de ahí se recoge lo que es el líquido y se descartan los pétalos, porque en ese líquido de agua de manantial han pasado las propiedades curativas, las propiedades etéricas de esos pétalos de las flores que ha puesto allí, ¿no? Eso se llama el método de solarización. Todos los primeros 19 elixires siguen ese método. Los siguientes 19, de hecho he dicho 12, no, perdón, 12 más 7, 12 curadores y 7 ayudantes son 19 primeros. Después hay un espacio de tiempo en el que no desarrolla ninguno más y otro espacio en el que se desarrollan otros 19 que son los más espiritualizados y estos son por ebullición. Toda su obra está muy marcada por la intuición, ya que te dije que era una persona clarividente desde niño y tenía un contacto inmediato con el mundo elemental, con el mundo angélico y en gran parte con el mundo angélico procedente o de la orientación del arcángel Rafael, que es el arcángel sanador. Y también tuvo, entre otras fuentes, la antroposofía, pero más que alumno directo de Steiner, como algunas fuentes dicen, no, simplemente conocía la antroposofía, pues posiblemente por lectura y por alguna conferencia que fue. Pero él también conocía de teosofía, estaba involucrado con la masonería y conocía bastante de orientalismo, además de ser un cristiano, dijéramos, de corazón, porque él hablaba de Cristo, pero de una manera independiente y sencilla, cercana. Y esa concepción crística, dijéramos, que abarcaba todo lo que hacía, toda su vida y su obra. Sí, porque la gente que dice que su maestro fue Steiner, de alguna manera, a lo mejor indirectamente, es por esa parte que nos cuentas tú, que de pronto cambió, ¿no? O sea, que los primeros 12 los hizo de una manera. Bueno, su maestro realmente yo diría que es el propio ser de Cristo a través de Rafael y de su propio ángel personal, más que de Rudolf Steiner, ¿no? Pero sin duda, lo que leyera o escuchara de Rudolf Steiner, que iba cíclicamente a Gran Bretaña a dar conferencias, pues eso en un alma tan sabia y tan acogedora como la de Bach, pues seguro que también le influyó. Pero vamos, ser un alumno directo, no. En el sentido de que estuviera involucrado con la obra de Steiner y tal, directamente no, hasta donde yo sé. Pero bueno, al ser contemporáneos... Sí, al ser contemporáneos seguro que se conocen. Además, los iniciados se conocen porque él era iniciado. Entonces los iniciados tienen formas de conocerse, no solamente exteriores. En el plano astral se encuentran. Él, en la última parte de su vida, en los últimos años, tiene la capacidad de desdoblarse y de hacer curaciones.
Entonces muchas personas cuentan que el doctor Bach me ha visitado esta noche, porque él vivía en un sitio muy sencillo del campo que se llamaba Mount Vernon, una casita. Los muebles se los hizo él porque él era carpintero también, tenía un gran conocimiento de carpintería. Entonces él atendía a gente de la zona allí de forma gratuita o al intercambio. Le traían cosas de comer o dejaban un poco de dinero o no ponía un precio concreto, ¿no? Y decían que por la noche el doctor Bach pues les visitaba durante el sueño, ¿no? Bueno, es una forma de hablar de que era en viaje astral, ¿no? Entonces tenía esa capacidad de atender a sus pacientes también de forma suprasensible. Y unía eso, podríamos decir, la mayor sabiduría, si se puede decir así, incluyendo su recorrido kármico que traía ya como en su alma de una manera muy desarrollada, muy poderosa, junto con la sencillez de vida más grande, porque él cuando paseaba por el campo, estaba en Cromer, por ejemplo, se acercaba a una taberna, conversaba con la gente. Él tenía un perro y salía a pasear por el campo con el perro y hablaba con este, con el otro. Y no solamente utilizaba las flores a nivel de toma para regulación emocional, sino que también las empleaba puestas directamente sobre el cuerpo, por ejemplo, en forma de cataplasmas. Se cuenta, por ejemplo, en el caso, bueno, dos casos, ¿no? Solo han sido los más conocidos, de un electricista que estaba trabajando en una línea de alta tensión y le dio una descarga y se cayó y casi quedó muerto, una especie de infarto. Entonces él le preparó inmediatamente una cataplasma de esencias y se la puso y se recuperó bastante bien. Y también se cuenta el caso de un barco, de una barquita de pescadores, que naufragó en el Mar del Norte, cerca de la costa. Recogieron a los pescadores y entonces él los atendió también con emplastos de flores de Bach. Entonces supongo que o los llevarían eso, más que llevarlo, yo creo que es que fue rápidamente a su casa, que lo cogió, pues el set, ¿no? Claro. Y lo preparó en un emplasto, porque él, claro, al ser homeópata, pues también, y naturópata, también sabía hacer todo este tipo de preparaciones naturistas, ¿no? Entonces se reunía tanto la medicina alopática como la medicina natural y homeopática, y utilizaba los medios que en ese momento estaban más a mano para ayudar a la gente. Oye, ¿y de qué manera nos ayudan las flores de Bach? O sea, ¿en qué momento podemos recurrir a ellas? Pues yo diría que en la situación que tenemos ahora casi de una manera continuada, como uno de los apoyos que tenemos más cercanos. Yo diría que un apoyo puede ser la meditación, otro apoyo puede ser el trabajo artístico, otro el ejercitamiento físico, sobre todo contacto con la naturaleza, y el cuarto pilar pues sería precisamente la terapia floral, en el sentido de ir, por un lado, tomando la flor que puntualmente corrige nuestro estado emocional y de fondo aquella flor tipo, dijéramos, que se relaciona más con nuestra personalidad de fondo y que necesitamos desarrollar como base un poco de nuestra vida, ¿no? Que tienen una utilidad constante. Realmente tendríamos que tener todas las personas en casa una especie de botiquín floral con las flores ahí a mano, y cuando necesitemos, pues las tenemos ahí. Hay dos formas, bueno, de tomarlas. Esta es la forma sencilla. La forma más elaborada es cuando vas a una persona que las conoce más y te hace un preparado, porque necesitas como una visión objetiva desde fuera, porque tú tienes unos límites, lógicamente. Incluso aunque seas terapeuta, tienes unos límites de ver hasta dónde te hace falta tal esencia, ¿no? Y es un mundo que se ha desarrollado, bueno, en el tiempo de Bach estaba él solo, claro, pero tuvo que pasar toda una generación hasta los años 60, cuando se empezaron a desarrollar otros sistemas, comenzando por las flores de California, de Kaminsky y Katz, y en otra generación más, ya en los años 90, cerca del siglo XXI, hubo ya un boom, una explosión realmente de sistemas florales, y hoy podemos hablar de varios miles de sistemas. Lo que pasa que más que sistemas, como dice a veces Pedro López Clemente, son colecciones de flores. Un sistema es pues eso, como su nombre indica, un sistema terapéutico en el que tú vas desarrollando un camino, un tratamiento, y va llevando como unas pautas, dijéramos, ¿no? Unas pautas psicológicas e incluso fisiológicas, ¿no? También repercute. Y una colección es simplemente tomar flores cuando uno está desequilibrado de un tema concreto, de una emoción. Entonces, eso está bien, pero un tratamiento de fondo es un apoyo más profundo y más duradero. Y ese apoyo puede ser un apoyo de un trabajo entre 6 meses y 2 años para lograr un cambio así más profundo, ¿no? Lo cual no implica que solamente sea cuestión sino también otros productos homeopáticos, un cambio de alimentación y un cambio sobre todo a lo mejor de forma de vida, siempre que sea posible. O sea que nosotros nos podemos beneficiar de las plantas, no solo con las flores de Bach, a lo mejor en la no sé cómo le llaman, tintura, sino también si yo compro una flor, ¿no? Y tiene, o sea, es que yo me acuerdo que mi terapeuta me decía, mira,
cómprate este tipo de flores, ave del paraíso, por ejemplo, porque estamos trabajando esta parte de ti, ¿no? Entonces la tenía que tener en mi casa, porque supuestamente era otra manera de yo recibir la energía de la flor y sanar esa parte. Mira, esa forma no la había escuchado casi nunca, pero vamos, también es muy coherente porque tener la flor ahí en su arquetipo completo, en su cuerpo físico, dijéramos. Pero bueno, hay que tener en cuenta una cosa, que lo que se emplea en terapia floral es la energía sutil que hay en torno, dijéramos, a la flor. La planta es como un hombre invertido y entonces la parte de la flor corresponde al sistema metabólico motor y es la única parte que tiene un poco de astralidad en la planta. Por eso la visita a los insectos también, entre otras cosas, ¿no? Entonces, es una parte que tiene que ver con la fecundación. Lo que pasa es que la fecundación de la flor es una fecundación solar, una fecundación casta. Como dirían toda la leyenda medieval del Santo Grial, pues sería como un cáliz de una flor, es como un Santo Grial que le llega el rayo de luz procedente del sol y la fecunda para que se reproduzca, podríamos decir así, ¿no? Entonces, el esquema de la planta, como decía, en comparación con el hombre, es como el ser humano es una planta invertida, en la que la cabeza correspondería a la raíz, la parte medio rítmica correspondería a las hojas y la parte metabólico-motora correspondería a lo que es la flor, lo que se abre al sol. Por ejemplo, en el caso del animal es un hombre tumbado, podríamos decir así, porque el animal, su columna vertebral suele estar situado a lo largo de lo que es la superficie de la Tierra. Y ya en el caso del hombre es cuando realmente se puede decir que se yergue sobre sus pies y se va elevando como ántropos. Ántropos es un término griego que quiere decir el que mira hacia arriba. Y dijéramos, somos un puente entre el cielo y la tierra, entre lo que es la parte terrenal que pisamos y el cielo al que aspiramos y rozamos un poco con la cabeza. Entonces la planta sirve de alimento, sirve como una serie de elementos químicos que extraes a través de la fitoterapia, sirve para hacer tinturas madre con la espagiria y sirve para hacer terapia floral. ¿Por qué el reino vegetal es tan especial? Pues porque dicen los iniciados, entre ellos Steiner, que el reino vegetal es el menos caído. O sea, cuando en la evolución antigua del hombre y de la tierra cayeron los diferentes reinos, me refiero al reino humano, animal, vegetal y mineral, y entonces el reino, dijéramos, que quedó como más cerca de los arquetipos divinos, fue precisamente el reino vegetal. Entonces, por eso, de alguna manera, hay un potencial de sanación muy grande en este reino vegetal. Y que es precioso, además siempre nos maravilla y es increíble. O sea, tú observas una flor y es impresionante, ¿no? Sí, además las flores son como pensamientos materializados. Dice Steiner que las etapas de futuro, en el nuevo Júpiter, por ejemplo, que es la etapa planetaria futura, ahora no voy a explicar a fondo yo porque me lo requeriría un programa entero. Entonces, dijéramos, la transformación tiene que ver con el mundo animal. En la siguiente etapa, que se llama Venus o Nueva Venus, está reconocida así con ese nombre por algunos ocultistas, no tiene un nombre concreto tampoco. Y ahí es donde realmente podremos encontrar el ser de lo vegetal de una manera más pura. Y entonces veremos que son imaginaciones que tienen que ver con estados de ánimo, pero vivientes, que aparecerían en forma de flores. Por ejemplo, actualmente un clarividente ve la planta con su flor y dice que la forma espiritual es muy parecida a la forma física que aparece. En el caso del animal o del hombre, no es una forma cercana. Pero en el caso del reino vegetal, sí, es una forma cercana que coincide la parte espiritual, dijéramos, con la parte físico-sensible que aparece en la floración. Oye, yo tengo una duda. Dijiste hace rato que Edward Bach estaba más cerca al ángel Rafael, al arcángel Rafael, ¿no? A diferencia de Steiner. ¿Eso nos lo puedes explicar un poquito mejor para entender? Sí, bueno, realmente las huestes, dijéramos, de seres espirituales son muy variadas, entonces en la evolución terrenal están implicados como más cercanamente 7 grandes arcángeles, que tienen que ver en sí también con la regencia planetaria, y entonces Steiner está más relacionado con lo que es la labor del arcángel Micael. El arcángel Micael es como aquel que guarda, dijéramos, el espacio del bien, es
el antefaz le llaman a veces, bueno, el rostro de Cristo que va abriendo camino y lo defiende para el bien, y el arcángel Rafael se ocupa de la cura, así como Gabriel tiene que ver con el cuidado de todo lo que es la maternidad y el proceso de fecundación, o sea, de embarazo, de nacimiento del niño pequeño. El arcángel Uriel tiene que ver con la comunicación cósmica entre los diferentes planos, no solamente de la Tierra, sino del sistema solar, del zodiaco, etc. Entonces, cada una de estas entidades tienen diferentes facetas. Entonces, la faceta de Steiner estaba más relacionada con esa siembra de futuro a través de Micael y de la iniciativa volitiva micaelita, y Rafael tiene que ver más con aquella entidad que va curando, que va apoyando de fondo, que se acerca más al alma, podríamos decir así, en vez de tanto a lo volitivo, se acercaría más al alma humana. Estamos hablando de estas 7 grandes entidades arcangélicas, pues podríamos empezar hablando de la esfera lunar que rodea la Tierra, que es como la piel de la Tierra. Ahí estaría la zona, dijéramos, de expresión de Gabriel, donde él se mueve. Después tenemos Mercurio, que es precisamente la esfera de Rafael, que es como la esfera terapéutica de nuestro sistema solar. Después tenemos la esfera de Venus, ahí tenemos a Nael. Más adelante ya entramos en la región solar, ahí tenemos a Micael. Por eso, de alguna manera, Micael es el arcángel que está sobre los demás, podríamos decir así, en cierto sentido, que les dirige a los demás. Sí, podríamos decir una dirección, pero no una dirección como una persona de autoridad aquí en la Tierra, es de otra forma, ¿no? Después en Marte tendríamos a Samael, que tiene que ver con el lenguaje. En Júpiter a Zacariel. Zacariel está muy relacionado con todo lo que es el esquema de la sabiduría, del pensamiento. Y es un arcángel de alguna manera que reposa en ritmos docenarios y con una tranquilidad y un trasfondo impresionante, ¿no? Y más adelante Saturno sería Aurifiel. El Saturno dijéramos que representaría un poco el límite de nuestro sistema solar, y ya para entrar en lo que es la región de las estrellas fijas o del zodiaco, en el que ya dijéramos que la influencia arcangélica ya se pierde porque hay entidades aún superiores que la rigen, ¿no? Y bueno, entonces, volviendo a las flores de Bach, ¿las podemos considerar como reguladores emocionales o no? Sí, los podemos considerar efectivamente como reguladores emocionales. Entonces dijéramos que lo que van buscando es, a través de esa regulación emocional, una presencia, un fortalecimiento del yo, como consecuencia. O sea, el yo es ese núcleo de conciencia que va orientando nuestra vida y que nos ayuda a ser más libres. Si solamente fuera una regulación emocional, sino una conciencia del yo, no sería suficiente. Por eso tenemos que también irnos hasta cierto punto tomando conciencia de ese proceso que vamos realizando, y eso nos va a ayudar a ser más seres humanos, podríamos decir así. Entonces puede ser un efecto superficial solamente de regulación emocional, o puede ayudarnos también, además de eso, a conectar más con nuestro ser interno y ver la orientación nuestra y también un poco aspectos de la evolución de la humanidad genérica, ¿no? Nos puede ayudar también en ese sentido. O sea, sería como un proceso anímico espiritual. La mayoría de la gente no viene para esa consulta, claro. Solamente quieren estar más cómodos, más felices, más a gusto con sus emociones, y no vienen con ese trasfondo. Pero ese trasfondo, si tú tomas un remedio floral durante tiempo, también te va abriendo a esas otras dimensiones. Estamos hablando ya de una toma larga, continuada, y te puede ayudar a tomar conciencia de espiritual también, como un medio en este caso. Pero bueno, es importante que siempre que las vayas a consumir, no te las compres tú y te las tomes como puedas, ¿no? O tienes que ir asesorado o no, no necesariamente. Depende. Si es para una emoción muy concreta y una cosa muy puntual, muy rápida, por ejemplo, tengo mucha impaciencia, enseguida se me sale el carácter ahí por todas partes. Bueno, te puedes ir tirando de impatience, pero seguramente cuando profundices en el impatience, a lo mejor vas viendo que de fondo hay otras caracterologías que se expresan en otras esencias. Es como un ir quitando capas de la cebolla. Es otra imagen, dijéramos, muy habitual de las flores de Bach, que es como una gran cebolla en la que se van quitando las capas hasta que va llegando al núcleo. Entonces el núcleo sería como la flor tipo y las capas serían como las flores de estado temporal. Entonces, la mayoría de los conocimientos que hay difundidos sobre las flores de Bach son de las capas de la cebolla, pero del núcleo hay menos. Y el núcleo tiene su propio proceder, podríamos decir así, ¿no? Entonces, por eso digo que se van armonizando las capas emocionales, las capas del alma después, y llegamos a tocar el terreno espiritual con nuestro centro espiritual, con nuestro yo espiritual, de manera más esencial al cabo de un recorrido más largo, ¿no? Y ahí sí sería, lo ideal sería ser acompañado, ¿no? Claro, lo ideal es ser acompañado, efectivamente. Entonces, el hecho de tomarlas con otra persona
sobre todo si esa persona tiene pues un recorrido de experiencia propia, es lo primero, y lo segundo, de atender a personas y de ver diferentes personas con diferentes procesos, siempre es más rico, te enriquece, ¿no? Claro, Realmente. te hacen ver cosas que no, tú no puedes percibir, ¿no? A veces. Claro, te hacen ver cosas que tú no puedes percibir, el otro te puede servir de espejo y te ayuda porque también se recomienda en este campo, como en otros campos terapéuticos, que el propio terapeuta, el propio médico natural, pues también de vez en cuando se trate con otros compañeros para que cosas que él no ve personalmente, pues puedan ver los otros y corregirse. Eso también lo hacen los psicólogos y los psiquiatras, ¿no? De una manera, no sé, regular, por ejemplo, una vez al año, tienen una entrevista así entre ellos que se pueden ayudar a ver si están ejerciendo bien su labor y también cómo están ellos a nivel personal, ¿no? Si dan, dijéramos, la talla de integridad como para ayudar a otros, porque tú puedes ayudar a otro hasta el punto en que tú has progresado. Más allá también tienes un techo, ¿no? Para ayudar a otro. ¿Esto tiene algún tipo de contraindicación? Porque yo había escuchado que, por ejemplo, si tomas demasiada, a lo mejor las flores de Bach no te hacen tanto efecto, o no importa, tú puedes comer y hacer tu vida normal. Hombre, todo lo que sea una alimentación natural y no tomar estimulantes siempre te va a resultar mejor con terapia floral, o con otras terapias naturales, es así. Por ejemplo, en el caso de la cafeína que tú dices, hay una flor de Bach que se llama Hornbeam, que se le llama el café de Bach porque hace una función como de despertar, pero completamente natural y no crea ningún efecto secundario. Efectos secundarios, bueno, pues te cuento. Por ejemplo, si una persona se dedica a tomar todos los días el remedio de rescate durante meses, pues le puede anestesiar un poco anímicamente. O sea que todo lo que es en exceso también es malo. Sea en defecto o en exceso, dijéramos que al estar fuera de lugar, de su equilibrio, pues nos puede resultar un poco perjudicial. Más que el hecho de que tenga efectos secundarios es que puede, ya digo, anestesiarnos un poco el alma. Entonces no es conveniente tomar las flores más allá del tiempo necesario para cambiar, para transformar, para reorientar esa emoción, ese ánimo o llegar a tocar esa conciencia espiritual desde la cual tú vas a saber con más claridad qué hacer. Y bueno, entonces a la hora de hacer este trabajo de autoconocimiento, las flores son una gran herramienta, ¿no? Entiendo. Sí, las flores pueden ser una gran herramienta. Lo que pasa es que conociéndolas un poco más profundamente, por ejemplo, a través de una visión psicosófica, la psicosofía sería como la unión de la psicología bachiana o bachiana de Bach con la orientación de la antroposofía. Entonces, como te dije antes, siguiendo un poco el camino que desarrolló Matthew Schaeffer, habla de las 38 etapas que vas teniendo desde las primeras flores que él desarrolló al lado de ese río que separa Gales de Inglaterra, y de ahí fue desarrollando hasta llegar a la 38, que es la flor de mustard o mostaza. Entonces, a lo largo de todo ese recorrido tenemos los 12 curadores, que tienen que ver con las 12 etapas, podríamos decir así, de las fuerzas zodiacales. Pasamos por esas 12, después tenemos los 7 ayudantes, que son llevar a la práctica cada una de esas 12 posiciones zodiacales, y después tenemos los 19 segundos más espiritualizados, que se dividirían en 14, que tienen que ver con las fuerzas del árbol, porque son 14 árboles además que están muy relacionados con la cultura céltica, con la cultura de los druidas, por eso se habla de él de que es un druida reencarnado, y también porque su familia provenía del país de Gales, y en el país de Gales ahí las personas mayores tienen todavía un poco de ese conocimiento intuitivo del mundo de los árboles, sobre todo. Y los 5 elixires que tienen que ver con la coronación. Esta coronación está relacionada con el esquema de la rosa o del pentagrama de la estrella de 5 puntas, es un símbolo rosacruz. Entonces, a lo largo de esas 38 etapas, una persona puede ir naciendo a su yo superior o yo verdadero y estar realmente viviendo como un habitante entre cielo y tierra, cumpliendo, dijéramos, llenando el espacio realmente humano que es ese puente entre cielo y tierra. Y bueno, me imagino que Edward Bach habrá dejado por escrito como sus procesos de trabajo y cómo desarrolló. Bueno, la verdad es que no ha dejado demasiados escritos, ¿eh? Él escribió pocos libros y muy sencillos de divulgación general para que llegaran a todos. Entonces hay varias obras completas en las que se saca aproximadamente cada un año, cada 2, se sacan ediciones nuevas. Entonces, por ejemplo, están las obras completas del Dr. Bach, editorial Ibis, que están de España.
Está Vas por Vas de Editorial Continente de Buenos Aires, Los remedios florales, escritos sin conferencias. Lo que pasa que en estos escritos siempre habla de los 19 primeros. Los 19 segundos hay otros autores posteriores que han hablado más de ellos, que han dedicado su vida a su estudio, como en España puede ser Jordi Cañellas, como en Inglaterra pueden ser los hermanos Barnard, Julian Barnard sobre todo. Entonces Julian Barnard ha desarrollado lo que es la línea de Hellingshurst o hierba sanadora, precisamente de los postulados de Bach. Entonces en Inglaterra hay dos grandes elaboradores que son la farmacia Nelson, por un lado, y por otro lado las Hellingshurst, de los hermanos Barnard. Entonces él tiene este libro maravilloso de Forma y Función, que fue traducido en México y tiene una maravillosa... Bueno, está también muy inspirado por Steiner y por Goethe. De hecho, Julian Barnard sí que conoce la antroposofía y ellos en el laboratorio, con las personas, con los trabajadores que elaboran las esencias, pues hacen neurimia, por ejemplo, por la mañana, para comenzar la jornada y tienen en cuenta muchos de los consejos, dijéramos, de influencias de fuerzas zodiacales que daba Steiner. Y en todos los países, bueno, pues hay personas que han dedicado su vida y otros que han desarrollado sistemas propios, ¿no? Bueno, aquí tenemos también el caso de Ricardo Orozco en el caso de España. Tenemos el caso, hay una persona apenas conocida en Barcelona, una mujer que es joven, Nuria Esther García Yuste. Bueno, pues ella ha desarrollado una serie de láminas en la que expresa el estado emocional de la persona, dijéramos, que viene expresado de una forma de lámina, y tiene 38 láminas al respecto. Entonces, ella es un clarividente hasta cierto punto, o sea, tiene ciertos aspectos, ciertos niveles, y tiene una amiga pintora que lo plasma. Entonces se ve el efecto del impatiens, de todas las esencias florales, que es lo que ocurre con tu aura, o por lo menos con una de las auras, ¿no? En el caso, por ejemplo, del impatiens, el aura se desplaza como por delante de ti y tú te quedas atrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando te echas en la cama, intenta el aura como despegarse y levantarse, por ejemplo. Es una forma muy burda de expresarlo, ¿no? Y con esto quiero decir que hay, bastante paja, porque hay más de 100 libros sobre terapia floral en castellano, posiblemente 150, yo no sé. Ya he perdido la cuenta, ¿no? Y, Ricardo Orozco. Claro, Ricardo Orozco es un médico que se pasó a la terapia floral de Barcelona también. Vive en Barcelona, es presidente de SEDIVA, y él tiene aplicaciones, o sea, ha investigado por el campo de las aplicaciones locales, o sea, aplicar las flores de Bach en vez de tomadas, aplicadas, para problemas de piel y otros. Y ha conseguido también bastantes mejoras en pacientes y curaciones. O sea que se puede seguir desarrollando el tema, ¿no? No solamente que se puede, sino que se está desarrollando, porque, por ejemplo, tenemos a Pedro López Clemente del ISIRES del Mediterráneo, que también trabaja en Sudamérica bastante, y de hecho él vive actualmente en Argentina. Y entonces él tiene varias líneas de esencias. Tiene las esencias de Bach elaboradas por su laboratorio, por él, porque él es el elaborador, ¿no? Después tiene las esencias de nueva generación, después tiene la línea de esencias áureas, que a su vez está conformada como por 3 niveles, y las últimas son las esencias de la aurora. Entonces es toda una vida dedicada a este campo, y se ve que a partir de Bach realmente se puede seguir desarrollando bastante más y llegar a niveles bastante elevados con ello también, como ayuda, ¿no? Sobre todo ayuda de conocimiento espiritual y de poder llevar esto a la práctica, al entorno, podríamos decir así, a través tuyo, que beneficia a la humanidad. Wow, qué maravilla. Pues cada vez vamos, yo creo, los seres humanos más hacia ese punto de estar en contacto con las flores, con el reino mineral, como dices. Efectivamente, sí. Porque además cada uno de los reinos está relacionado con un reino también elemental. Y tenemos estos 4 reinos de la elementalidad clásica que se conocían desde la Grecia clásica, que son el mundo de la materia, de lo material, que tiene que ver con los gnomos, el mundo de lo aéreo, que tiene que ver con los silfos, de lo acuoso, que tiene que ver con las ondinas, y el mundo del fuego o calórico, que tiene que ver con las salamandras. Todos estos mundos a su vez son muy ricos y variados, y cuando una persona es elaborador floral está en contacto íntimo con estos niveles. Y dijéramos que es una conversación continua y un soplarle continuo, ¿no? Recibe inspiraciones y el elaborador pues también realiza su trabajo de afinar, dijéramos, la herramienta para que le lleguen esas inspiraciones y trabajar conjuntamente con estos seres elementales. Pues yo creo que todos nos podemos enriquecer ahora con las flores de Bach, y como decías al principio, hoy más que nunca, porque claro, ante tanta confusión, ante tanto miedo, tanta incertidumbre,
qué mejor que irte por este tipo de ayudas, ¿no? Sí, realmente podríamos hablar de que las 38 esencias de Bach también hay quien dice que son 38 formas de miedo. En realidad el miedo es aquella oposición que nos impide llegar a la libertad. Y la libertad tiene que ver con el autoconocimiento y la felicidad. Entonces, también podemos hablar de 38 formas de desarrollar el miedo, miedos en diferentes niveles, en forma de fobias, también en intensidad. Hay terapeutas también que hablan no solamente del tipo o la cualidad de la emoción, sino de la intensidad. Y eso también es un factor muy importante, porque hay que ver también ese aspecto. No solamente la cualidad, el tipo, la caracterología de la emoción, sino la intensidad con la que es vivenciada. Como en el caso, por ejemplo, del miedo intenso de Rockwater, de Rock Rose, Rockwater es otro. El Rock Rose que te deja paralizado de terror, al miedo más, dijéramos, más light, podríamos decir así, de Mimulus, que es un miedo que tiene que ver con la timidez, miedo a cosas concretas del mundo, miedo a la enfermedad, miedo a hablar en público, miedo que se puede, dijéramos, superar de una manera más sencilla que en el caso de Rock Rose, que es un miedo paralizante, ¿no? ¿Y también lo pueden utilizar los niños? Sí, también se pueden utilizar los niños cuando son muy pequeños, son bebés, se dice que lo toma la madre y le pasa al niño si está lactando, y también se le puede no solamente dar a nivel oral o en algún líquido que tome el niño, sino también, como hace Jordi Cañellas y lo utilizó con sus hijos, emplearlos directamente sobre chakras. Las flores se pueden poner en gotas sobre los diferentes chakras, me estoy refiriendo a los 7 principales, claro, y la función que hace cada uno, y eso en el caso del niño actúa de una manera muy directa, muy rápida, como en el caso del animal. ¿Por qué? Porque no tienen una conciencia tan desarrollada como el ser humano, que le damos tanto, o sea, con el ser humano adulto que le damos tantas vueltas a las cosas. Claro. Entonces en el niño actúa de manera mucho más directa. Y él ha probado eso con sus hijos, sobre todo cuando eran pequeñitos, y le ha dado muy buen resultado a Jordi Cañellas. Entonces ya digo que se pueden situar, o sea, sobre cada uno de los chakras. Por ejemplo, en el caso del basal, pues se podría poner un poco más arriba, no hace falta exactamente en el perineo, pero tenemos después la zona abdominal, la zona del plexo solar, que es una zona que tiene que ver mucho con las emociones, la zona del corazón, con la conciencia del yo y el centro de toda la personalidad, podríamos decir así, la zona laríngea, que es muy creadora, la zona del corazón de la cabeza, que se expresaría en la parte frontal, y la zona de la glándula pineal, que sería en la parte superior de la cabeza. También, además de las esencias, tenemos el campo de los filtros resonadores, que ha desarrollado sobre todo Pedro López Clemente, de Mediterráneo, y estos son como unos mandalas sobre los que se coloca una pirámide de cuarzo, se colocan sobre los chakras la persona en una camilla o en una cama, y durante un tiempo también establecen una regulación emocional y energética pues como más potente que la tomada. Dijéramos que la flor tomada tardaría a lo mejor una semana en hacer un proceso, y poniendo el filtro resonador pues se puede hacer en una sesión, en 20 minutos. Oye, qué interesante, porque bueno, habemos madres que tenemos partos muy complicados y bueno, de alguna manera me imagino que afectará en el nacimiento de nuestros hijos, ¿no? Y que con esto igual y lo podemos equilibrar, ¿no? Porque bueno, un parto complicado siempre es duro para la madre y para el hijo, entonces... Sí, efectivamente, puede quedar una huella ahí, efectivamente, entonces sería pues ir curando en lo posible esta huella, y después también ir tomando distancia, bueno, cuando el niño ya, sobre todo a partir del primer septenio, ya va teniendo, dijéramos, una distancia necesaria con la madre, porque al principio se comparten, posiblemente lo hayas oído nombrar, las envolturas con la madre. Primero son, bueno, cuando está embarazada, pues hasta el cuerpo, ¿no? Claro. Después nace el bebé y se separa del cuerpo, pero sin embargo el astral y el etérico son prácticamente el mismo, el que abarca la madre, ¿no? Con el hijo. Después a los 7 años se va separando de lo etérico de la madre. A los 12, 14 siempre la niña es más madura que el niño y va más rápido en sus procesos, se va separando de lo astral, y más adelante se va separando también hacia los 19, 21 de lo que es la individualidad. Entonces por eso se dice que la mayoría de edad pues tiene que ver, aunque se ha adelantado un poco a nivel legal, pero realmente podemos hablar del tercer septenio. Podemos hablar de los 21 años como aquella etapa en la que el ser humano está ya maduro para tomar sus propias decisiones. Aunque en cierto sentido estamos evolucionando toda la vida, porque después de hacer los 3 septenios, dijéramos, físicos, tenemos otros 3 de desarrollo anímico, otros 3 de desarrollo espiritual, y a partir de ahí podremos decir que
hemos alcanzado, en algunos casos, cierta maestría y en la que podemos tener una capacidad de orientadores, dijéramos, a nuestro medio social, y ya estaríamos un poco en el recorrido del zodiaco. Sería como haber pasado por los planetas y a partir de, serían los 63 años, pues estaríamos un poco haciendo la ronda zodiacal. Hay otra cosa curiosa que es la edad media del ser humano, que cósmicamente hablando son 72 años, que es un día solar, y todo lo que dijéramos vivamos ahora como pasa en este tiempo, más allá de los 72, es como un regalo que nos hace el mundo espiritual y que nosotros debemos de utilizar como para dar esa sabiduría elaborada durante los sexenios anteriores a todo nuestro entorno. Qué interesante este tema y nos encantaría tener más tiempo para charlar porque pues seguro que hay mucho que decir. Pero bueno, yo creo que lo que nos has dicho es una buena base, que la gente que lo necesite pues ya tiene conocimientos y con eso puede tomar decisiones, ¿no? Entonces... Sí, sobre todo hoy en día se puede ir a una librería así alternativa y como tenemos tal cantidad de documentación a este respecto, es una de las secciones donde hay más libros, ¿no? Entonces que los libros sean, yo aconsejaría siempre empezar directamente por Bach, por las obritas de Bach, las obras completas, los remedios florales, y ir partiendo de ahí para primero tener esa visión de su filosofía sencilla y profunda, ¿no? Y a partir de ahí pues uno ya va orientándose en el camino a partir de la toma que uno va teniendo, experimentando. Incluso los grandes elaboradores, por mucho que hayan desarrollado, ellos siempre están en contacto con la obra primigenia de Bach. Nunca se separan de ella porque es una base firme y segura. Como está hablando yo, por ejemplo, de este elaborador, de Pedro López Clemente, pero siempre Bach lo tiene ahí, nunca lo olvida, siempre lo tiene ahí a mano, siempre lo tiene, dijéramos, de referencia, de base, ¿no? Aunque tú subas, iba a decir muy alto, bueno, tampoco es que subas muy alto, sino que te abras a otras dimensiones, pero siempre con los pies, o al menos un pie puesto sobre Bach. Y ya como filosofía de vida también es muy interesante leer a Bach cuando habla de las 12 virtudes, de las 12 esencias que lo corrigen, que tiene que ver con los 12 curadores, y ver, bueno, cómo todo su sistema es un sistema orgánico, en el que van apareciendo el 12, el 7, el 3, el 4, y cada uno tiene que ver, pues el 3 con la transformación del pensar, sentir y querer, o con la transformación Rosacruz de la alquimia, de sal, mercurio y azufre. El 4 tiene que ver con los 4 elementos, bueno, de las estaciones, los 4 puntos cardinales, los 4 elementos. El 7 tiene que ver con el recorrido en el tiempo y el 12 con el espacio de creación. En fin, que es algo muy rico, ¿no? Toda la numerología esotérica. Pues muchísimas gracias, Pedro, por esta charla y esperamos tenerte muy pronto porque eres un maestro y hay que aprovecharnos de su conocimiento mientras... Bueno, solamente estoy en el camino. Más que maestro diría yo que tener un poco de experiencia. Tengo un poco de experiencia, pero vamos, maestro, con minúscula solamente. Solamente hay un maestro, como digo yo, cuando dicen maestro tal, digo, bueno, solamente hay un maestro con mayúscula, el Señor. O sea, luego es Cristo Jesús, en realidad es el único maestro. Incluso él decía una vez cuando le dicen maestro bueno, en una de los evangelios, no me acuerdo, en una de las alocuciones públicas que hace, y le dice al que le llama así, dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Pues eso. Oye, ¿y hay alguna manera en la que la gente pueda entrar en contacto contigo si tienen dudas, si quieren saber más? Ah, es verdad. Bueno, pues la verdad que mis maneras son sencillas, simplemente el WhatsApp. Y sí, eso, porque yo realmente hombre, tengo un perfil en Facebook y tal, pero no lo utilizo demasiado. Tengo varios grupos, dijéramos, dentro del perfil, pero no difundo demasiado las cosas por ahí. Tampoco tengo tantas actividades como para difundir, ¿no? Yo básicamente lo que he hecho han sido charlas y talleres, alguna entrevista radiofónica menos, y sí, os voy a dar el WhatsApp. Vale. El WhatsApp es el WhatsApp teléfono, que es de España, claro. O sea, me podéis escribir al WhatsApp directamente. Sí. Es 647-5903-82. Por si queréis ampliación o alguna consulta o orientación. Y para los que están fuera de España, tienen que poner el prefijo más 34. Efectivamente, hay que poner el prefijo de España, claro. Pues ha sido un gustazo platicar contigo, Pedro, y esperamos pronto. Pues un placer cuando queráis. Cuando queráis, pues teniendo tiempo, quedamos y seguimos tocando este tema u otros. Claro. Así que también, porque son temas tan ricos que da para toda la vida realmente. Muchísimas gracias a nuestro querido Pedro José Martínez. La verdad es que ha sido una charla muy enriquecedora.
Es un hombre que transpira sabiduría y bueno, al menos a mí me ha encantado todo lo que ha compartido con nosotros. Espero que te haya sido de utilidad. Y me quiero despedir con una frase de Edward Bach que me pareció preciosa y que dice así: la abolición de la enfermedad dependerá de que la humanidad descubra la verdad de las leyes inalterables de nuestro universo y de que se adapte con humildad a esas leyes, trayendo la paz entre su alma y su ser y recobrando la verdadera alegría y felicidad. Con estas hermosas palabras me despido. Gracias por haberme acompañado, gracias por estar aquí. Ojalá te animes a probar y a conocer las hermosas flores de Bach, que por lo menos lo que yo puedo decir desde mi experiencia es que son mágicas. Tienen algo que yo no podría describir con palabras y que sin duda son una gran herramienta hoy más que nunca. Ya sabes que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram. Nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner. También nos puedes escribir en palabraderudolfsteiner.com. Mientras tanto, te dejo en la mejor compañía, como siempre, en Mantra 91.9 FM. Y recuerda que contigo están mis mejores deseos. Que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.